Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Antonio Maria Gianelli. San Antonio Maria Gianelli fue un sacerdote italiano nacido el 12 de abril de 1789 en Cerreta, Italia, y fallecido el 7 de junio de 1846 en Piacenza, Italia. Fue un hombre de gran fe y caridad, conocido por su dedicación a la educación, la formación del clero y el servicio a los pobres y enfermos. Vida y obra. 1. Formación y sacerdocio. Gianelli ingresó al seminario a una edad temprana y fue ordenado sacerdote en 1812. Desde el comienzo de su ministerio, mostró un profundo compromiso con la educación y la evangelización. Se convirtió en profesor de teología en el seminario de Génova, donde también enseñó retórica y filosofía. 2. Fundador de congregaciones. En 1827, fundó la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto, Sore Gianelline, una orden religiosa dedicada a la educación y el cuidado de los enfermos. En 1838, fundó la Congregación de los Oblatos de San Alfonso, aunque esta congregación no perduró. 3. Obispo de Bobbio. En 1838, fue nombrado obispo de Bobbio, donde se dedicó a la reforma del clero, la revitalización de la vida parroquial y la atención a los pobres. Su episcopado se caracterizó por su enfoque pastoral, visitando parroquias y promoviendo la catequesis y la formación del clero. Camino a la santidad. 1. Virtudes heroicas. San Antonio Maria Gianelli fue conocido por su vida de virtud heroica, mostrando un profundo amor por Dios y el prójimo. Su dedicación a la educación, la reforma del clero y el servicio a los necesitados reflejan su compromiso con los valores evangélicos. 2. Beatificación y canonización. Fue beatificado por el Papa Pío XI el 19 de abril de 1925, reconociendo su vida de santidad y su influencia positiva en la Iglesia. Fue canonizado por el Papa Pío XII el 21 de octubre de 1951, entrando oficialmente en la Galería de los Santos Católicos. La canonización confirmó su ejemplo de vida cristiana y su intercesión en la vida de los fieles. 3. Legado. San Antonio Maria Gianelli dejó un legado duradero a través de las congregaciones que fundó y su impacto en la reforma del clero y la educación. Las Hijas de María Santísima del Huerto continúan su misión de servicio en diversas partes del mundo. San Antonio Maria Gianelli es recordado como un hombre de gran fe, caridad y dedicación al servicio de los demás, inspirando a muchos a seguir su ejemplo de vida cristiana. No hay información específica sobre un evento particular que haya inspirado a San Antonio Maria Gianelli a dedicarse al sacerdocio. Sin embargo, se sabe que desde joven mostró una profunda devoción religiosa y un fuerte deseo de servir a Dios y a los demás. Es posible que su decisión de convertirse en sacerdote haya sido el resultado de una vocación interior, alimentada por su fe y su deseo de seguir a Cristo de manera más cercana. La formación educativa de San Antonio Maria Gianelli jugó un papel crucial en su vocación religiosa al sacerdocio. Desde joven, mostró un gran interés en la educación y la enseñanza, lo que lo llevó a ingresar al seminario y luego a convertirse en profesor de teología en el seminario de Génova. Su formación educativa le proporcionó una base sólida en la doctrina y la teología de la Iglesia, así como habilidades pedagógicas que luego utilizaría en su ministerio pastoral y en la fundación de congregaciones religiosas dedicadas a la educación y el cuidado de los enfermos. Además, su formación educativa lo llevó a comprender la importancia de la formación del clero y la educación religiosa, aspectos que luego enfatizaría en su ministerio como obispo de Bobbio. En resumen, la formación educativa de San Antonio Maria Gianelli no solo le proporcionó las herramientas necesarias para su trabajo como sacerdote y obispo, sino que también influyó en su vocación religiosa al enfocarse en la importancia de la educación y la formación en la vida de fe. San Antonio Maria Gianelli enfrentó varios desafíos durante sus primeros años como sacerdote, incluyendo la situación política y social de la época. Gianelli vivió en un periodo tumultuoso de la historia italiana, marcado por conflictos políticos y sociales. Esto creó un entorno desafiante para la práctica de la fe y el ministerio pastoral. La formación del clero,
como profesor de teología en el seminario de Génova, Giannelli se enfrentó al desafío de formar a futuros sacerdotes en medio de las dificultades de la época. Su dedicación a la educación y formación del clero fue una respuesta a este desafío. El cuidado de los enfermos y necesitados, Giannelli sintió un profundo llamado a servir a los más necesitados, especialmente a los enfermos y pobres. Este desafío lo llevó a fundar la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto, dedicada al cuidado de los enfermos y la educación. La evangelización y la vida parroquial. Como sacerdote, Giannelli se enfrentó al desafío de llevar el mensaje del Evangelio a una sociedad que a menudo era indiferente o hostil a la fe. Su compromiso con la vida parroquial y la catequesis fue una respuesta a este desafío. A pesar de estos desafíos, San Antonio María Giannelli perseveró en su vocación sacerdotal, mostrando una profunda fe y dedicación al servicio de Dios y los demás. San Antonio María Giannelli desempeñó un papel fundamental en la fundación de la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto. Aquí hay un resumen de su contribución. Inspiración y visión. Giannelli sintió un llamado de Dios a fundar una congregación religiosa dedicada al cuidado de los enfermos y la educación de los jóvenes. Esta visión fue el motor de su labor y su dedicación. Fundación y liderazgo. En 1829, Giannelli fundó la congregación en Génova, Italia, junto con Madre Carolina Santa de María. Giannelli proporcionó dirección espiritual y liderazgo a la comunidad en sus primeros años, estableciendo las bases para su misión y carisma. Carisma y misión. La congregación adoptó un carisma centrado en la devoción a María y el cuidado de los enfermos. Bajo la guía de Giannelli, las hermanas se dedicaron a trabajar en hospitales y escuelas, llevando consuelo y educación a los necesitados. Expansión y legado. La congregación creció y se expandió durante la vida de Giannelli, extendiéndose a otras partes de Italia y más allá. Hoy en día, las Hijas de María Santísima del Huerto continúan su labor en todo el mundo, siguiendo el ejemplo y la visión de su fundador. San Antonio María Giannelli impartió varias enseñanzas clave a las religiosas de la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto. Algunas de las enseñanzas más importantes incluyen: devoción a María. Giannelli enfatizó la importancia de la devoción a María, animando a las religiosas a seguir el ejemplo de la Virgen en su vida diaria y a confiar en su intercesión. Cuidado de los enfermos. Una de las principales misiones de la congregación era el cuidado de los enfermos. Giannelli enseñó a las religiosas a ver a Cristo en cada enfermo y a servir con amor y compasión. Educación de la juventud. Giannelli creía en la importancia de la educación para el desarrollo integral de los jóvenes. Animó a las religiosas a ser excelentes educadoras, transmitiendo valores cristianos y conocimientos académicos. Humildad y servicio. Giannelli modeló y enseñó la importancia de la humildad y el servicio desinteresado. Animó a las religiosas a servir a los demás con alegría y generosidad, siguiendo el ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos. Oración y vida espiritual. Giannelli animó a las religiosas a cultivar una vida de oración profunda y una relación íntima con Dios. Enseñó que la vida espiritual es la base de todo su trabajo y ministerio. Estas enseñanzas reflejan la profunda espiritualidad y el compromiso de Giannelli con el servicio a Dios y a los demás, y continúan inspirando a las religiosas de la congregación en la actualidad. San Antonio María Giannelli contribuyó significativamente a la educación y formación espiritual de los jóvenes de su época a través de su labor como sacerdote, educador y fundador de la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto. Aquí hay algunas formas en que contribuyó. Educación religiosa y moral. Como profesor de teología y retórica en el seminario de Génova, Giannelli formó a futuros sacerdotes y líderes religiosos, transmitiéndoles una sólida educación religiosa y moral. Formación del clero. Giannelli se dedicó a la formación espiritual y académica del clero, creyendo que sacerdotes bien formados serían capaces de guiar y educar a la juventud de manera más efectiva. Fundación de escuelas. Giannelli fundó escuelas para niños y jóvenes, donde se impartía una educación integral que incluía valores cristianos, conocimientos académicos y habilidades prácticas para la vida. Congregación religiosa. La Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto, fundada por Giannelli, se dedicó a la educación de las jóvenes y al cuidado de los enfermos, brindando así una formación espiritual y moral a través de su labor.
Ejemplo de vida, Gianelli fue un ejemplo viviente de vida cristiana y dedicación al servicio de los demás, inspirando a los jóvenes a seguir su ejemplo y comprometerse con una vida de fe y servicio. En resumen, San Antonio María Gianelli contribuyó a la educación y formación espiritual de los jóvenes de su época a través de su labor como educador, formador del clero y fundador de una congregación religiosa dedicada a la educación y el cuidado de los enfermos. Su legado continúa inspirando a las generaciones actuales a vivir una vida de fe y servicio. Durante su vida y después de su muerte, se atribuyeron varios milagros a la intercesión de San Antonio María Gianelli. Algunos de estos milagros incluyen curaciones milagrosas. Se han registrado varios casos de personas que fueron curadas de enfermedades graves después de orar por la intercesión de San Antonio María Gianelli. Estas curaciones han sido consideradas milagrosas por la Iglesia Católica. Protección contra peligros. Se dice que San Antonio María Gianelli intercedió en situaciones de peligro, protegiendo a las personas de accidentes y situaciones difíciles. Conversiones. Se le atribuyen conversiones y cambios de vida significativos a través de la intercesión de San Antonio María Gianelli, donde personas han experimentado una transformación espiritual después de orar por su ayuda. Ayuda en situaciones difíciles. Muchas personas han encontrado consuelo y ayuda en momentos de dificultad después de orar a San Antonio María Gianelli, atribuyendo estos eventos a su intercesión. Estos milagros y testimonios de ayuda y protección han contribuido a la veneración de San Antonio María Gianelli como santo y a la difusión de su devoción en la Iglesia Católica. San Antonio María Gianelli enfrentó varios desafíos políticos durante su vida, ya que vivió en una época marcada por conflictos políticos y sociales en Italia. A pesar de estos desafíos, Gianelli adoptó un enfoque de servicio y amor hacia todos, buscando promover la paz y la justicia a través de su ministerio y ejemplo de vida. Algunas de las formas en que manejó los conflictos y desafíos políticos de su tiempo incluyen: promoción de la paz. Gianelli enfatizó la importancia de la paz y la reconciliación, instando a los fieles a buscar la unidad y la armonía incluso en tiempos de conflicto. Servicio a los necesitados. En lugar de tomar partido en los conflictos políticos, Gianelli se dedicó al servicio de los más necesitados, especialmente los enfermos y los pobres. Su trabajo caritativo y su compromiso con la justicia social fueron una forma de promover la paz y la solidaridad en su comunidad. Oración y confianza en Dios. Gianelli confiaba en la providencia divina y alentaba a otros a confiar en Dios en medio de los desafíos políticos y sociales. Fomentó la oración y la confianza en la bondad de Dios como una forma de encontrar esperanza y fortaleza en tiempos difíciles. Respeto por las autoridades. Aunque no estaba de acuerdo con todas las políticas o acciones de las autoridades políticas de su tiempo, Gianelli promovió el respeto por las autoridades legítimas y la obediencia a las leyes justas como una forma de contribuir a la paz y el orden social. En resumen, San Antonio María Gianelli manejó los conflictos y desafíos políticos de su tiempo con un enfoque de amor, servicio y confianza en Dios, buscando promover la paz y la justicia a través de su ministerio y ejemplo de vida. La visión de San Antonio María Gianelli sobre la caridad y el servicio a los pobres estaba profundamente arraigada en su fe cristiana y en el ejemplo de Jesucristo. Consideraba la caridad como un deber fundamental de todo cristiano y creía que el servicio a los pobres y necesitados era una forma concreta de vivir el Evangelio. Algunos aspectos clave de su visión incluyen: imitación de Cristo. Gianelli creía que los cristianos deben imitar a Cristo en su compasión y servicio a los más necesitados. Consideraba que el servicio a los pobres era una expresión concreta del amor de Dios en el mundo. Universalidad de la caridad. Para Gianelli, la caridad no conocía límites ni fronteras. Creía que todos los seres humanos, independientemente de su origen o condición, merecían ser amados y servidos. Prioridad de los pobres. Gianelli daba prioridad a los pobres en su ministerio y en la vida de la Iglesia. Creía que la atención a los más necesitados era una forma de construir el reino de Dios en la tierra. Servicio desinteresado. Gianelli enseñaba que el servicio a los pobres debía ser desinteresado, sin buscar recompensa o reconocimiento personal. Creía en la importancia de servir con humildad y amor. Compasión y misericordia. Gianelli enfatizaba la importancia de la compasión y la misericordia en el servicio a los pobres. Creía que la caridad debía ser siempre acompañada por el amor y la comprensión hacia los que sufren. En resumen,
La visión de San Antonio María Gianelli sobre la caridad y el servicio a los pobres estaba enraizada en su fe en Cristo y su llamado a imitarlo en todo. Consideraba que la caridad era el corazón del Evangelio y una expresión concreta del amor de Dios en el mundo. San Antonio María Gianelli dejó un legado significativo en la Iglesia, especialmente a través de su ejemplo de vida y su labor como sacerdote, educador y fundador de congregaciones religiosas. Algunos aspectos clave de su legado incluyen: caridad y servicio. Gianelli es recordado por su profundo compromiso con la caridad y el servicio a los pobres y necesitados. Su ejemplo inspira a muchos a seguir su camino de amor y servicio desinteresado. Educación y formación. Como educador, Gianelli dejó una marca indeleble en la formación espiritual e intelectual de numerosos sacerdotes y religiosos. Su énfasis en la educación como herramienta para el desarrollo integral de la persona sigue siendo relevante hoy en día. Fundación de congregaciones. La fundación de la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto y otros institutos religiosos muestra el deseo de Gianelli de responder a las necesidades espirituales y materiales de su tiempo. Estas congregaciones continúan su labor en todo el mundo. Modelo de santidad. San Antonio María Gianelli es venerado como santo por la Iglesia Católica, lo que significa que su vida y ejemplos son considerados dignos de imitación. Es recordado como un modelo de santidad y un intercesor poderoso ante Dios. Hoy en día, San Antonio María Gianelli es recordado y venerado en la Iglesia Católica como un santo que dedicó su vida al servicio de Dios y los demás. Su legado de caridad, servicio, educación y santidad continúa inspirando a las personas a vivir una vida comprometida con el Evangelio y el servicio a los demás. En resumen, San Antonio María Gianelli fue un sacerdote italiano del siglo XIX conocido por su profunda caridad y servicio a los pobres y necesitados. Fundó la Congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto y se dedicó a la formación espiritual y educativa de los jóvenes. Su legado incluye su ejemplo de vida cristiana, su énfasis en la caridad y la educación, y su dedicación a la promoción de la paz y la justicia. Hoy en día, es venerado como santo por la Iglesia Católica y sigue siendo un modelo de santidad y servicio para muchos. Oración a San Antonio María Gianelli. Oh Dios, que inspiraste a San Antonio María Gianelli a dedicar su vida al servicio de los pobres y necesitados, concédenos seguir su ejemplo de amor y caridad. Que su intercesión nos fortalezca en nuestra fe y nos impulse a servir a los demás con generosidad y compasión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.